Vamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de todas partes del mundo que están conectados con nosotros? Como siempre, ustedes conectados cuando traemos buena información y hoy es un día de esos, con buenas informaciones, sobre todo para la comunidad venezolana que sigue celebrando esa aprobación por parte del gobierno americano del TPS, del Temporary Protection Status. Pero yo quería conectarme hoy con ustedes sencillamente porque tengo una preocupación y es que ha pasado una semana desde que Venezuela se unió a la lista de los países designados bajo el estatus de protección temporal TPS, así son las siglas en inglés, Temporary Protection Status, y todavía hay muchos venezolanos que tienen bastante confusión acerca de si son elegibles o no son elegibles. Hemos estado escuchando mucha información de diferentes fuentes, algunas confiables, otras no muy confiables, que esto lo que está generando en verdad es mucha confusión. Por eso hoy tenemos con nosotros al abogado Alexander Alfano de Paralegal Institute of the Americas, especialista en inmigración y con muchos años brindando asesoría migratoria a todos los venezolanos. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro show. Nos encanta tenerlo hoy. Gracias, Humberto. Me alegra tanto verte y poder compartir contigo los últimos desarrollos en inmigración referente al pueblo venezolano Sí, que señor. han estado tan necesitados. Ustedes ya, amigos, pueden hacer sus preguntas, bien sea llamando al 832-774-8849 o enviando un mensaje de texto al 832-774-8849. Pueden hacerlo a través de un WhatsApp o a través de nuestra página web uslife.us. A través de todas nuestras redes sociales y a través de las redes sociales del abogado Alfano, que él mismo nos las va a decir, por favor, sus redes sociales, abogado. Arroba paralegalclases, clases con una S. @paralegalclases. Allí vamos a tener todas las preguntas que ustedes hagan y por supuesto vamos a responder a todas estas verdades o mentiras, porque así hemos llamado a este ciclo que estamos iniciando con el abogado Alfano y se llama TPS venezolano, verdades o mentiras. Hay muchísima información por las redes sociales de profesionales, de no profesionales, de gente inescrupulosa que está jugando a confundir y por eso hoy queremos aquí desenmascarar a muchas de estas personas, no con nombres y apellidos por supuesto, pero sí con verdades o con mentiras. Abogado, de inmediato vamos a comenzar con una de las preguntas que se hace la gente. ¿En qué beneficia a un venezolano obtener un TPS en este país? TPS inmediatamente le brinda dos beneficios inmediatos. Uno es una suspensión de lo que fuera una deportación o cualquier salida forzosa del país. Es una protección inmediata en ese sentido. Y segundo, le permite al aplicante, al que se registra, le permite estar de forma cuasi legal, en el sentido que emiten documento de trabajo y con eso uno puede adquirir su documento de seguro social y con eso también su licencia de conducir para que pueda uno tener el trifecta de lo que son los documentos operativos necesarios para moverse en este país: el permiso de trabajo, el número de seguro social y la licencia de conducción. Y TPS permite, es una llave que abre esas tres puertas. Abogado, si yo tengo una nacionalidad que no sea la venezolana, o sea, tengo la venezolana y otra nacionalidad, ¿puedo aplicar al TPS? ¿Eso es verdad o es mentira? Es buena pregunta. Y yo lo he tenido bajo estudio. Algunos dicen que no, el que tenga segunda nacionalidad no puede optar. Y porque hay los que tienen, vamos a ver, el criterio de elegibilidad. Vamos a verlo. Número uno, ser nacional del país que fue designado, en este caso Venezuela, ¿ok? O haber residido en Venezuela antes de venir a este país y no tener nacionalidad, es otra arruga. Número dos, matricularse, ¿sí? El que no se matricula queda por fuera. Entonces ya con el segundo elemento veo que la ventaja en matricularse es que, y primero, es económico, $50 de matrícula, simplemente matricularse. El permiso de trabajo es adicional, pero por unos $50 lo veo muchas ventajas
y no veo desventajas en inscribirse, por lo menos inscribirse. Elemento número 3, haber estado físicamente dentro de los Estados Unidos continuamente desde la fecha que tome efecto la designación. En este caso, 8 o 9 de marzo. Interesante, 8 o 9, abogado. Pues la ley entró en vigor el 9 de marzo y abrió un periodo de 18 meses de TPS para el pueblo venezolano hasta septiembre 9, 2022. Recuerdan que con lo que emitió el expresidente Trump, Deferred Action, Deferred Enforced Departure, DED, for Venezuelans, fue hasta julio 2022. Ahora con TPS se extienden unos meses más y muy importante, TPS parece ofrecer un estatus que no ofrece DED. Podemos hablar más sobre eso en el transcurso de esta charla hoy, señor Humberto. Sin embargo, la pregunta, y no quiero desviarme, es si el que tenga una segunda nacionalidad puede aplicar. Hasta el momento no veo ningún factor que descalifique. Número 1, ser del país. Número 2, matricularse. Número 3, estar físicamente desde la fecha indicada. Sabemos que marzo 9, 2021 es la fecha operativa para TPS, para venezolanos. Haber estado en los Estados Unidos antes del 9, hasta el 9 de marzo 2021. Para lo que, sí, señor. Y ahora, igual, hasta el momento van 3 elementos y no veo uno que descalifique. Ahora, sigamos con el cuarto. Haber residido continuamente, no salir del país. Muy bien. Y aquí están las prohibiciones, si lo puedo explicar así. Claro. No tener felonías. No haber cometido más de 2, y recuerde, son convicciones, no necesariamente arrestos. Tienen que haber culminado en convicción una felonía, cualquier felonía, o 2 o más misdemeanors, que son crímenes de menor rango, por decir. Ahora, tampoco pueden ser inadmisibles por razones criminales. Número 3 es la que más está causando confusión. No estar sujeto a un mandatory bar for asylum. Mandatory bar. Ahí es donde yo diría que tener una segunda nacionalidad no es un mandatory bar. Sin embargo, otros dirían que sí, firmly resettled in third country puede ser un mandatory bar. Ahí es donde creo que hay confusión. Yo hasta ahí le regreso la palabra, Humberto, me disculpe, una respuesta larga a una pregunta bien precisa, pero le agradezco la oportunidad de haber explicado de forma integral la elegibilidad para TPS. Excelente. Entonces esta pregunta es verdad. Si tú tienes otra nacionalidad, aparte de la venezolana, puedes aplicar al TPS. Y esto es muy importante aclararlo porque la mayoría de los venezolanos, o no digamos la mayoría, pero muchísimos de los venezolanos, sus familiares tienen doble nacionalidad por sus familiares en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo familiares de Italia, de Portugal, de España, fueron a Venezuela, echaron sus raíces allá en ese país y por eso tuvieron su familia, sus descendientes, y de allí viene que puedan tener la doble nacionalidad, ya que esos países de Europa le permiten tener doble nacionalidad a las personas. Eso está muy bueno, abogado. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿Es verdad que los venezolanos que reciben TPS pueden viajar de inmediato a cualquier parte del mundo o existen algunas restricciones? ¿Eso es verdad o es mentira, abogado? Pues inmediato es relativo, inmediato, nada es inmediato en la vida cuando se trata de burocracia y tramitaciones, de trámites, y menos con inmigración, y menos ahora con la crisis que estamos atravesando de salud, la crisis de salud, que tiene todo en veremos. Las embajadas, una gran parte de las embajadas siguen cerradas, y los consulados cerrados, y inmigración está operando, pero no de forma pre-pandemia. Anyway, también vimos que Biden suspendió las prohibiciones a los inmigrantes que están esperando en el exterior, que Trump había impuesto, el expresidente. Pero a la pregunta, ¿puede viajar el aplicante a TPS, digamos, no inmediatamente, pero rápidamente? Y la respuesta sería que sí puede viajar con un advance parole.
Okay, it's an advanced parole, es el formulario I-131. Tengo que confirmar lo que es el tiempo de processing, de procesar un I-131, pero el permiso de viaje para TPS no será algo inmediato. Yo veo de que puede tomar fácil 3 meses tramitar un permiso de viaje, si uno se mueve ligeramente. Pero sí, vamos a decir que sí, TPS permite viajar al exterior. Ahora, ojo con viajar a Venezuela. Sabemos que cualquier viaje ahora, pero muchos quieren viajar a Venezuela, a ver la abuela, el abuelo, los tíos, los sobrinos, los primos, los vecinos, a su país. Entonces, la pregunta es, ¿pueden aplicantes a TPS viajar a Venezuela? Yo diría que sí, pueden, pero tienen que ser viajes brief, casual and innocent. Si recuerdo bien, breves, casuales e inocentes. En otras palabras, eso también está en desarrollo. Quiero ver bien en caso por caso, case by case. No me atrevo a dar respuestas genéricas en temas de viajar. Viajar es delicado, salir del país siempre es delicado, aún teniendo el permiso de viaje. Estamos conversando con el abogado Alexander Alfano, experto en inmigración. Alexander está en la ciudad de Miami, nosotros estamos en la ciudad de Houston y por eso les invito a compartir este live para que todos los venezolanos que estén en cualquier rincón de los Estados Unidos y del mundo se informen de las verdades y mentiras del TPS venezolano. Abogado, ¿cómo demuestro, y es una pregunta que nos está llegando a través de nuestras redes sociales, cómo demuestro que he tenido residencia continua en los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021? Sí, la aplicación de TPS, el formulario I-821, contiene instrucciones que se dirige a esa pregunta. ¿Qué pruebas pueden presentar para demostrar presencia física y presencia continua? Son 2 elementos. El primero es demostrar que el aplicante, el que se busca inscribir, aplicar, registrarse, estaba presente en los Estados Unidos para la fecha indicada, 9 de marzo 2021, y que presencia continua, que no se haya ausentado. ¿Por qué? Porque es parte del elemento de pruebas que van a exigir. Me recuerdo hace años tuvieron lo mismo, siempre inmigración busca demostrar continuidad. ¿Y qué pruebas? Pues yo recuerdo acumulando recibos, cable bills, cellular, mobile phone bills, rent receipts, school records, hospital records, a veces fotos, a veces inscripciones de escuela, GED. A veces la gente no tiene mucho y ahí es donde el caso se puede complicar. Muchas veces van a pedir, en casos que entran por la frontera y digamos que no haya prueba de entrada, ¿cómo demostramos que estuvimos presentes para la fecha indicada antes del 9 de marzo? ¿Qué prueba puede tener el que entró por frontera? A menos que haya sido procesado con inmigración o de alguna manera. Entonces yo diría que eso va case by case, igual interesante. Quisiéramos que todo sea fácil y de manera uniforme, poder aplicar una fórmula, pero van a haber casos que no caen exactamente, no encajan dentro de los parámetros para demostrar presencia física y haber llegado a los Estados Unidos antes del 9 de marzo 2021. Bueno, en estos casos está el abogado Alexander Alfano para apoyarles, como lo ha hecho, lo ha venido haciendo con la comunidad venezolana y eso me consta, el trabajo que ha venido haciendo de hormiguita con líderes sociales. Tenemos un pequeño problema aquí un problema musical, pero creo que ya se solucionó el problema musical. Está muy bien, me gustó. Es que le estamos poniendo un poco de ambiente a esta conversación, ¿ok? Entonces, bueno, para tratar de ayudarles un poco, si tiene alguno de estos casos que están un poquito complicados, y está el abogado Alexander Alfano, ya a ustedes él ha hablado de sus redes, sin embargo, vamos a estar comentándoles sobre las redes sociales del abogado Alexander Alfano, e incluso puedes dar, si quiere, algún teléfono para que haga el contacto. Si puede hablar, por favor, con su asistente, que la tiene por allí cerca, su asistente personal, para que nos ayude un poco con sí, claro. Pues con la información de contacto con el abogado Alfano. Sí, en los casos de TPS realmente, perdón, pero yo pienso que no
y no le importa, digamos, pagar Claro, más. Pero la idea es llenar una planilla y eso es información biográfica, adjuntar las pruebas. claro, claro. Ahora, claro, armar las pruebas, traducir, mira, son 6 pasos. El cliente tiene que declararse con el preparador. Segundo, el preparador tiene que transcribir la declaración. Número 3, la transcripción tiene que traducirse al inglés. No todo, pero ciertas partes, actas de nacimiento, quizás actas de matrimonio, se tendrán que traducir. Pero en muchos casos hay un factor de traducción. Número 4, traspaso, pasar la información a la aplicación, a la planilla. Ya van 4 pasos. Número 5, armar la carpeta. Las pruebas, las fotos, el money order, que las copias. Y número 6, entrega al correo. Esos 6 pasos, aunque no exijan abogado como tal, digamos, igual exigen precisión y atención al detalle y trabajar meticulosamente para que todo salga debidamente. Ahora, mis datos, sí, con gusto. 305-728-1341. Estamos en Miami también por email a alfano@lawalfano.com y también @paralegalclasses, ahí con una S clases. Gracias, señor Humberto. Qué bueno. Si en los últimos 2 años, abogado, antes de venirme a Venezuela, a Estados Unidos, viví en otro país diferente a Venezuela con residencia permanente, ¿yo puedo aplicar al TPS? ¿Eso es verdad o es mentira? Pues vamos a repasar los que no son elegibles para Ok, TPS. Ya sabemos los que para aplicar es ser venezolano, haber llegado antes de tal fecha, estar continuamente físicamente después de la fecha, no salir, en otras palabras. Ahora, esos son los 3 elementos básicos. Ahora los que descalifican, digamos otra lista, pero muy relacionada a la elegibilidad. Los que quedan descalificados. Número 1, felonías. Convicción de felonía. Con esa agreguémosle, sumémosle 2 or more misdemeanors, ¿ok? ok. El causal criminal. El segundo es también una sección que estoy viendo que es inadmisibilidad por arrestos, criminal grounds. A veces son por security related. Me imagino que por ahí es contra los que tienen asociación con el régimen que ha causado esta crisis humanitaria. Quieren que no son, digamos, felony ni misdemeanor, pero hay causal de inadmisibilidad por security related grounds, seguridad nacional. Número 3, y este es el que le repito, mandatory bars to asylum, prohibiciones obligatorias, mandatorias Claro. al asilo. Entonces yo cuando consulto y busco mandatory bars to asylum, son aggravated felonies, persecuting others, haber perseguido a otra gente, de nuevo, formar parte de la persecución, felonías con agravantes, son felonías con agravantes que quedan prohibidos. Mandatory bars, con el expresidente Trump se buscó ampliar la lista de mandatory bars, el que no entra por este punto de entrada, el que no entra legalmente, y varias de esas prohibiciones fueron desestimadas en los foros de los tribunales federales. Ahora, ¿cuáles quedaron? ¿Cuáles no quedaron? Por ejemplo, una de las reglas que la administración Trump colocó fue descalificar del asilo los que tienen arrestos de domestic violence, violencia doméstica, Ajá. y los que tienen DUI o conducir bajo influencia de droga o O alcohol. alcohol. Mandatory bars, ¿ok? Ahora, otros dirán, abogado, también firmly resettled in third country, lo que ya el presidente Trump buscó eliminar elegibilidad para asilo para los que llegaban por otros Guatemala, países. por México, Honduras. Pero, señoras y señores, eso fue para atacar un problema en la frontera con México. Eso no le aplica a todos. Y está eliminado. Y quedó desestimado. Perfecto. También. Pero, ojo, esas desestimaciones pueden ser, se tienen que ver cuidadosamente porque a veces aplican en ciertas partes del país y no en todo el país, y a veces está bajo apelación y la pueden restaurar, son suspensiones temporales. Claro. Entonces, estamos en un campo de migratorio muy
variante, porque salimos de una administración muy anti-inmigrante a otra pro-inmigrante. Perfecto. Y muchas de las reglas que impuso el expresidente Trump en el transcurso de 4 años toman tiempo ir desmantelándolas. Otras se hicieron más ligeramente, como parar la construcción del muro, cancelar el decreto supuesto, el Muslim ban, que de los países islámicos ya había una prohibición. Sin embargo, les diré que yo no estoy convencido que el que tenga una segunda nacionalidad esté descalificado del TPS. ¿Por qué? TPS, Temporary Protected Status, es un estatus temporal de protección. Sabemos que Venezuela está muy mal. Sabemos que el que estuvo en otro país tal vez estuvo por X razón. Ahora está acá. Ahora está acá. Claro. Por eso le pusieron las condiciones de presencia física y continua. Y yo creo que eso supera el haber tenido una residencia en un tercer país. Ahora, case by case, caso por caso, no me atrevo a dar una respuesta que apliquen, porque pueden haber personas con ciudadanía española que vayan a ser negados. Pero por ahora yo diría que vale la pena explorar el aplicar, aunque uno tenga segunda nacionalidad, aún matricularse. Pero muchas preguntas surgen. ¿Afectará mi estatus, abogado? ¿Afectará mi abogado? ¿Afectará mi visa estudiante, abogado? ¿Afectará mi visa de trabajo, abogado? ¿Me afectará mi asilo? Hay un sinnúmero de posibilidades y la respuesta genérica es que no. Pueden haber procesos paralelos, simultáneos, varios. Sin embargo, pueden haber efectos en ciertos casos. Por ejemplo, ¿puede aplicar TPS afectar la visa de inversionista? Yo diría que podría ser. Claro. ¿Puede afectar el TPS la visa estudiante? Puede ser. Y más aún si uno se pone a trabajar, porque la visa estudiante prohíbe el trabajo. Sin embargo, son case by case. Hay muchas variantes, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Es verdad, caso por caso, como dice el abogado, pero en reglas generales, en general, pueden aplicar al TPS. Yo diría que en reglas generales apliquen. Claro, bueno. Sí. Nos está llegando una pregunta que nos hace Nairobi Pérez. Dice, ¿qué pasa quienes entraron como turistas y quieren solicitar TPS para poder trabajar legalmente, pero desean regresar luego a su país porque no quieren vivir acá? ¿Cómo quedan con respecto a su próxima entrada al país? Sí, muy buena pregunta. Yo diría que existe la verdad, siempre hay una verdad. Y el oficial en la embajada, cuando lo reciba uno, busca la verdad. Como buen funcionario, debería buscar la verdad. Y usted, como aplicante, si se encuentra frente al cónsul en la embajada norteamericana y necesita renovar su visa, aún habiendo estado con TPS en los Estados Unidos, si uno se expresa con la verdad y explica debidamente, detalladamente, por qué uno aplicó y qué hizo mientras allá, y por qué se regresó, y por qué ahora quiere de nuevo regresar a los Estados Unidos, puede ser un cuento un poquito más largo, un poquito más complejo, detallado, pero puede existir situaciones donde la visa puede renovarse y debería renovarse. Pero yo puedo también visualizar una situación donde se le puede hasta cancelar la visa por haber aplicado a TPS. Ahora, quisiera decir que hay una regla general de aplicabilidad general, pero no la hay. ¿Qué puede pasar en la embajada, en el consulado? Sabemos que es impredecible. Claro. Y la embajada y los oficiales consulares y eso se debe a la autonomía de los oficiales de inmigración. Gracias por ese comentario y recordarnos que hay una autonomía que yo diría que debe cambiar. Tiene que haber un sistema más transparente, pero hasta el momento es lo que tenemos. Sí. O sea, quiere decir este abogado también que si usted aplica el TPS, la visa, por ejemplo, si tiene visa de estudiante, se eliminan, se paralizan las visas. ¿Las de turista se paraliza también? ¿Las pierde la gente? No. Uno puede tener la visa estudiante y TPS simultáneamente. Lo que recomiendo es quizás no trabajar. Porque puede dañar la visa. Y sí TPS, ahora estamos en cost benefit. Claro. Costo-beneficio. Piense, ¿qué nos cuesta aplicar? Poco. ¿Qué podemos ganar? ¿Qué podemos ganar? Muchísimo.
Mire, Es el día verdad, de es cierto. mañana el TPS puede fácilmente traducir en residencia. ¿Sí? ¿Usted piensa de esa manera? ¿Es posible, es factible? Aunque no se haya dado ningún caso. Yo creo que es probable. Yo creo que es probable que vaya a traducir. Qué A bueno. menos que haya algo que desvíe lo que aparenta ser un camino a la residencia. No veo cómo van a poder, después de darle 18, 36, 40 y pico, no sé cómo los van a poder cancelar, ¿sí? Usando una palabra eh, postmodern. Claro, claro. Abogado, una pregunta que se hace mucha gente y nos han llegado muchísimas inquietudes relacionadas con esto. Eh, si tengo asilo político aprobado, y estoy esperando por ajustar mi estatus, o sea, hacerme residente, ¿yo debo aplicar al TPS? ¿Eso es verdad o es mentira? No, no debe aplicar. No debe aplicar, claro. No puede aplicar, Sí, si pero no quiere puede debe aplicar, aplicar. pero no tiene sentido, en verdad, claro. No veo sentido en aplicar. eh, Porque el ajuste de estatus, vea, ¿qué puede pasar con el asilo aprobado? Que no ha traducido a residencia, están en el transcurso, en Claro, curso. Pues un arresto, uh, pero el mismo arresto que dañe el ajuste con asilo puede dañar el TPS. claro. Eh, yo no veo ventaja en aplicar TPS si tiene un ajuste en camino por asilo aprobado. Y si aplicó a un asilo político y está en el proceso del asilo político, no ha sido llamado a ninguna entrevista por ningún oficial, o sencillamente le fue rechazado, ¿verdad? El oficial le dijo, mira, no, yo no veo elementos para poderte aprobar el asilo político, vete con un juez de inmigración. Y está en ese proceso. ¿Es prudente aplicar al TPS? ¿Paraliza el asilo político si usted aplica el TPS o continúa el proceso? Es no solo prudente, es el propósito de TPS es para ese grupo, esa gente que están con el asilo en veremos, tantos. Y sabemos que los tribunales de inmigración del Ministerio de Justicia, de la rama ejecutiva, están estancados, están con pocos jueces, muchos casos. Creo que son hasta 1 millón de casos y tienen como 200 y pico de jueces. Eh, entonces, cada juez creo que tiene 50.000 casos. Entonces, lo que han querido hacer es destapar el Executive Office for Immigration Review, de EOIR. Y creo que TPS lo que vamos a empezar a ver es que los jueces de inmigración van a cerrar los casos de forma administrativa para que sacar los casos de Venezuela de lo que son las cortes. Ahora, tal vez me equivoque y no lo vayan a hacer, pero pienso que es una opción que están tomando en cuenta ahora y van a emitir un memorando interno en el Departamento de Justicia que el Attorney General Merrick Garland, que acaban de confirmar en el Senado, Merrick Garland ordena a todos los Department of Justice employees, que son los jueces de inmigración, a cerrar los casos administrativos que están en cortes, si son venezolanos elegibles para TPS, y ¡pum! Y los sacan a todos. Y destapan, ¿sí? Desenredan lo que es el tapón que hay en las Claro, cortes de inmigración. claro, claro, Ahora, bien aplica para los que tienen los casos afirmativos que no han llegado a juez. claro. Sí, también están esperando y no sabemos cuántos años más estarán esperando también a Perfecto. estos. Abogado, yo estaba Eh, aquí, yo corrí con la bendición de Dios de estar en este país antes del 8 de marzo, ¿verdad? Pero yo sí, estoy solo porque yo me vine solo, eh, vine a ver cómo podía yo traerme a toda mi familia porque la situación en Venezuela está muy difícil. Pero lo cierto es que yo estoy aquí en los Estados Unidos antes del 8, pero mi esposa y mis hijos se quedaron en Venezuela. Yo voy a aplicar al TPS, ¿qué puedo hacer con ellos? sí. Digamos que un familiar llegó, pero los otros están por fuera. Ajá. Entonces, sí. Interesante pregunta. No he visto en esta designación, no he visto unidad familiar. No. El TPS se basa en presencia física y nacionalidad. Y si se ponen a combinarlo con petición familiar, se desenvuelve, se abre mucho el abanico de quién estaría protegido. Entonces, no, desafortunadamente el que no está presente para el 8 de marzo, ¿sí?
y no aplique antes del 5 de septiembre del 2021, no entra. Entonces tienes que, tres elementos: haber llegado antes del 9 de marzo, estar físicamente, quedarse aquí, el que se va, pues pierde. Y número 3, aplicar, inscribirse. Sí. Nos piden que por favor si nos puede informar un poco sobre las ventajas sobre el permiso de trabajo por TPS o por el asilo, que es preferible aplicar el permiso de trabajo si ya está en un proceso de asilo, aplicar por el asilo político o por el TPS en caso de que aplique a las dos condiciones. Interesante. Empecemos por ahí. ¿Puede uno aplicar por 2 permisos de trabajo? Sí, y 3 también. DED, Asylum, TPS, claro que sí. Puede tener una colección de permisos de trabajo. Yo pienso que le podría y debería llegar 3 permisos de trabajo. Uno por cada clasificación. Hasta el momento no he visto que hayan negado un permiso de trabajo por otra clasificación porque ya tengan una. Entonces, empecemos por ahí. Segundo, si piden por Deferred Enforced Departure, se les va a emitir el permiso de trabajo. Sin embargo, vencería el 20 de julio del 22, del año 22. Okay. Pero por TPS, vencería el, perdón, para no equivocarme, vencería el 9 de septiembre. Septiembre del 22. Sí, del 22. Entonces serían unos mesecitos más de permiso de trabajo. También recuerde que TPS sí es por acto del Congreso. El Congreso hizo una ley, si recuerdo bien, en el 94. El Congreso hizo la ley TPS versus DED, que no es código del Congreso, no está en el código de los Estados Unidos. Es básicamente y simplemente un decreto presidencial. Claro. Entonces yo pienso, y muchos dirán, que TPS puede ser hasta superior a DED. Y creo que yo también voy por ese camino. Ya veo, y también DED no hemos visto que hayan emitido instrucciones, reglas, regulaciones, reglamentaciones que nos indiquen dónde, qué mandar, qué formulario mandar, dónde mandarlo, cuánto mandar, cuándo mandar. Entonces veo que TPS ya podemos mandar. Sabemos qué formulario mandar, dónde mandar. Perfecto. Y cuánto mandar. Nos llega una pregunta acá de una persona que dice, ¿es verdad que si en Venezuela fui policía o militar soy inadmisible para aplicar un TPS? No, pero sí estuvimos viendo que uno de los causales de inelegibilidad es Security Related Grounds, National Security. Sería la sección 212A del Acta de Inmigración. Sí, la 212A es la que tiene todos los causales de inadmisibilidad por razones criminales. Ser policía o haber estado en las Fuerzas Armadas no es delito. Al contrario, luchan normalmente, deberían. Ahora, si tienen vínculos con el régimen actual en Venezuela o el actual o el que lleva ahí 20 y tantos años, puede tener problemas de admisibilidad. Ahora, pero simplemente haber sido policía, no. Pero sí podrían aplicarlo y correr el riesgo de que se lo nieguen. No veo riesgo o mayor riesgo, pero sí. Mire. Case by case, como usted dice, abogado, case by case. No, pero también sí, es un caso. Debería aplicar. Vamos a ver, digamos que uno tenga una felonía. Ok. Debería aplicar siendo elegible con la excepción de esa felonía. Mire, yo diría que hay que ver la felonía. Hay que ver la felonía. Pero sí, es muy probable que quede descalificado y que le llegue la carta. ¿Y qué pierde uno? $50. Pero, ¿habrá algo más que se pierde? ¿Hay una mancha que le queda en el récord? Técnicamente no. No. Claro. No. No es que eso figura como en contra, pero sí, queda en el historial de migración. Sí, uno... si manda a pedir copia de su file, un FOIA, le va a salir que fue negado. Claro. Dice por acá una persona que está viendo este en vivo, este show, dice, valorando la entrevista con el abogado Alfano,
Primer abogado que escucho que explica con detalle que la esperanza de los venezolanos basados en la ley. Muchas gracias, US Live, como siempre, de altura. Gracias a ti por estar en contacto siempre y por estar pendiente de toda la información que nosotros damos, que es sencillamente la información que todo el mundo debería saber, que todo el mundo debería conocer. Pero que yo sencillamente, ahí viene ya un tema como relacionado con nosotros los periodistas, abogados. Y es que nosotros no damos información si no tenemos la fuente segura, si no hemos investigado de que todo esto es verdad. Si no, no lo hacemos. Igualito la gente tiene que hacerse periodistas, cada quien, ¿me entiende? Decir, no, yo voy a investigar bien antes de comenzar a regar la voz y antes de aplicar. Y esta es una oportunidad que nosotros estamos dando acá. Con el abogado Alfano nos estamos quedando cortos porque el tiempo ha pasado rapidísimo. Nos hemos quedado con muchas preguntas en el aire, muchas verdades y mentiras que la gente quiere saber. Abogado, yo no sé si en otra oportunidad usted tendrá tiempo. Me imagino que tiene ahorita muchísimo trabajo con este tema del TPS, pero... Pero para los venezolanos usted siempre está allí. No, yo lo sé. Yo siempre tengo un lugar especial para usted, Humberto, y su programa, y espero pronto reunirme de nuevo en Houston contigo. Llevamos un año largo con esta situación y que nos ha tenido frenados, pero no estamos parados. Qué bueno. Y me dieron una buena noticia con usted relacionada con Texas. Sí, que Texas que ahora ya tiene la licencia. Me emitieron la licencia para poder ejercer en el gran estado de Texas. Ahora me siento tejano, porque la verdad es como que me siento que ahora juro a bandera tejana y parte de mí ahora es Texas. Bueno, y estoy muy orgulloso de considerarme tener lazos con el gran estado de Texas, bueno, pero pronto estar allá de nuevo. Por acá le tenemos el sombrero y las botas para que se las ponga cuando llegue yo. Yes, I will see that. Thank you so much. Abogado, muchas gracias en nombre de todos los venezolanos que estamos muy preocupados. Yo no diría preocupados, estamos ocupados en el tema del TPS. Sí, de verdad que le damos las gracias a usted y al pueblo. Como última palabra, Humberto, esto es un tema que se está en desarrollo. Así que sí, quisiera en los próximos días, semanas, poder visitar con ustedes de nuevo para ponernos al día. Claro que sí, abogado Alexander Alfano de Paralegal Institute of the Americas, abogado experto en inmigración, radicado en la ciudad de Miami, pero que atiende a todos los Estados Unidos en materia de inmigración. Y ahora en otras materias va a atender al estado de Texas, igual que lo hace con Florida y otros estados. Y estamos muy agradecidos, de verdad que vamos a hacer el contacto pronto. Y muchas bendiciones, abogado. Gracias por apoyarnos al pueblo venezolano. Thank you. Nos vemos pronto. Y ustedes, gracias por siempre estar pendientes de las noticias, buenas noticias que tiene US Live para todos ustedes. Nos vemos pronto, bendiciones y que tengan un maravilloso día. Y los venezolanos a seguir dándole gracias a Dios por esta bendición de tener un TPS, un Temporary Protection Status para nosotros los venezolanos. Que pasen un feliz